Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Hoy tengo la suerte de tener nuevamente en este espacio a Iván Ciñago, director del Festival Barroco Latinoamericano. Muy buenas noches, Iván, y muchas gracias por estar nuevamente en Balicha. Patricia, muy buenas noches, gracias por la invitación, pues como siempre para todo lo que desees. Bueno, hay mucho que por conversar esta noche. En primer lugar, hablemos de tu faena recuperatoria de órganos en el sur andino. Y comencemos por Cusco. En San Jerónimo has descubierto hace poco y reparado uno y descubierto uno nuevo en la iglesia de San Blas. Bueno, sí, no están reparados, o sea, no están completados de reparar porque ese es un proceso más largo. Lo que he hecho es rescatarlos porque estaban completamente abandonados. Les he hecho un mantenimiento general, pero todavía falta hacer mucho. Hay que rescatar los fuelles, hay que poner cuero, hay que rescatar el secreto, hay que hacer muchas cosas en cada órgano, ¿no? Pero lo interesante de esto es el proceso que a mí me interesaba, el proceso de investigación a través de la afinación de cada instrumento. Entonces, si te acuerdas, yo antes había hecho el órgano de Guaro. Sí, claro Eh, que me creo, acuerdo. Además, creo porque que al mostrarnos el órgano de Guaro, al hablarnos del órgano de Guaro, también nos diste a conocer la cantidad de notas que manejaban en el mundo inca y la calidad de músicos que teníamos en ese entonces. sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo estuve investigando primero los instrumentos pre-incas y luego los instrumentos incas para ver cómo era su afinación. Porque esta idea de que era temperada, pues no es real. No, perdón, de que era pentafónica, no es real. Y por supuesto, de que era temperada tampoco. ¿No? Entonces, había la necesidad de investigar y claro, lo que encontré en estos instrumentos es que eran microtonales, su afinación tendía a ser por armónicos y que tenían un promedio, o sea, eran microtonales, cromáticos y tenían un promedio de entre 18 y 21 notas, dependiendo del tipo de instrumento, que por supuesto es mucho más grande que la pentafonía. Y eso además enriquece mucho más la música que la pentafonía, que si bien nos permite hacer muchas cosas, lo inca pues es mucho más grande, ¿no? Pentafonía Entonces, es así. si no recuerdo mal, tú llegas a esta conclusión revisando archivos de la iglesia y encuentras partituras que no se acomodaban a las notas que una composición musical normal tuvieran dichos acordes, ¿no? No, son varios procesos. Por un lado es la investigación en los Ujú. archivos del seminario donde escribieron músicos incas y músicos españoles, ¿no? Ese es un campo en el que ahorita más adelante lo voy a conectar. Pero luego estuvo la investigación de todos los trabajos antiguos sobre los instrumentos que hizo en un momento Andrés Sass en 1930 y algo. Ana Gruszyninska, una polaca que hace un trabajo en el 2012, revisando instrumentos nazcas y viendo sus afinaciones. Ellos son los que, en realidad, ellos son los que encuentran estos microtonos. Yo lo único que he hecho es, bueno, no es lo único, pero es bastante, he ordenado los dos trabajos de ambos y he podido encontrar con mayor precisión los tonos que los nazcas tenían. Pero después los he comparado con instrumentos de diferentes museos y también he encontrado que los incas y otras culturas, los ismas, los chancas, los huaris, usaban las mismas escalas, que eso es lo normal, o sea, antes de la afinación temperada en todo el planeta se usaban escalas microtonales, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede antes de la llegada de España, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro. Los incas no eran pentafónicos, tenían una escala grande de 18 o 20 notas. Entonces podemos decir que las 18 o 20 notas son ancestrales, son
preincas incluso, Sí, y la pentafonía es republicana, ni siquiera colonial. exacto. Sí, 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 la pentafonía es un invento de 1900. Es un músico cusqueño que inventa, o sea, tiene la imaginación sobre un piano y dice, bueno, las notas negras del piano son las notas de la escala inca. Los incas no conocieron un piano, o sea que eso es imposible de sustentar, ¿no? No conocieron ni un piano ni la afinación temperada que usan los pianos ni los que se usaban en el 1900, ¿no? Esa afirmación es errada, pero esa afirmación, hay que decirlo, ha permitido que durante 130 años se mantenga esa idea de la escala pentafónica. Hay que aclarar, y eso yo siempre lo digo, eso no quiere decir que sea música mala. La música pentafónica tiene cosas bellísimas, Sí, así es. pero no es inca. O sea, no hay que mezclar las cosas. O sea, no es inca, aunque sea fantástica. ¿No? Eso es importante. Entonces lo que me interesaba a mí es, bueno, ya, esto es republicano, quiero saber cómo era lo inca. Y entenderás que como yo trabajo en los archivos, más de una vez me han preguntado, los incas, no, hay pentafonías en los archivos, y no hay ninguna, en ningún archivo hay pentafonías, porque los incas no las usaban, no las conocían, los españoles tampoco. Entonces, lo que hay, yo siempre decía, no, no hay nada, no hay nada. Hasta que finalmente, en un momento, cuando yo encontré estas otras escalas, las escalas incas originales, y las busqué en los archivos, estas sí existen, que es el tema importante. O sea, esto que sí era inca, sí se siguió usando durante el virreinato. Cuando se pierde, en la República. Bueno, no exactamente en la República, hay un factor adicional. Hacia el 1740 empieza la afinación temperada, esta afinación que se crea en España y que luego la utiliza Juan Sebastián Bach. Y entonces, todo lo demás en el mundo, no es un problema del Perú, es un problema del mundo, todo lo demás termina siendo una antigüedad. Esas antiguallas, se dicen los archivos del Perú, ¿no? Ya no hay que usar, sino usamos el nuevo sistema. Luego viene la República y viene este vacío de información. Durante años no se conocen los archivos, se pierde la música inca porque viene este proceso de desculturizarnos de España. Entonces nos desculturizamos en realidad de Inca y de los incas y de los españoles, las dos cosas desaparecen. Y cuando viene el indigenismo hacia el 1900, todos estos movimientos indigenistas, y necesitábamos una búsqueda de identidad, es que se crea la escala pentafónica. Esa, ¿no? Y ese es el origen de la escala pentafónica, es de 1900. Pero la otra es la que me interesaba a mí, o sea, saber cómo era la música incaica y cómo era la música virreina. O sea, ese fue el capítulo cuando yo estuve revisando el órgano de Guaro, que fue lo primero. Ahora sí puedo mostrar imágenes para que Por vean, porque las supuesto, tengo. por favor. Voy a compartir. No, un segundo, voy a abrir primero esta imagen. Ya. A ver, ahí. Y ventana. Este es. Ok. Ya. Ya. Este es el órgano de Guaro como estaba antes de que yo lo vea, incluso mucho antes. O sea, estos son los tubos, estaban completamente desordenados y estaban peores, o sea, yo los encontré peor que esto. Entonces hice un proceso por el cual desarmé el órgano y lo volví a poner como debía estar para hacerlo funcionar y quedó así. Ya. Bastante ordenado. Bueno, más completo, más Más ordenado. completo y los tubos van de menos a más, Sí, claro, o sea, obviamente. si vemos, claro, sí, esta es una foto de hace por lo menos unos 20 años, en el que incluso la madera no había sido restaurada ni Eso es nada. lo que tú Entonces, llamas el secreto, ¿no? Donde está no, eso apoyados los tubos. no. Ahorita voy a mostrar todo el órgano. Bueno, este es el órgano de la catedral, estas son las afinaciones, voy a soltar un rato esto. Ya, este es el órgano de Andahuaylillas, un segundo, está cargando la imagen. Sí. Este es el órgano de Belén. Bueno, este es el órgano de México, ahorita este es un arpa de Andahuaylillas. Aquí está, listo. Ya, estos son los fuelles. Ya.
O sea, hoy en día estos son los fuelles en el órgano de Andahuelillas y yo puedo mover estos palos y hago que el fuelle se llene de aire y este aire viaja por este tubo de aquí hacia el órgano. Hoy Ya. en día, bueno, antes se hacía y se movía, se fuelleaba y el aire subía y bajaba. Hoy en día hay este motor, que es un motor eléctrico, que no suena, que hace la función. O sea, yo prendo eléctricamente este aparato y hace que estos tubos, fuelles, se llenen solos. ¿Y Entonces, antes eh, era manual? ¿era manual? Sí, hoy en día puede ser manual. Aquí está más completo. Bueno, ahí estoy arreglando el órgano de Guaro. Pero aquí están los fuelles en este lado. Entonces aquí está el tubo este que se va llenando. O sea, cuando se reparan estos órganos, y si supongamos hoy día no tenemos corriente eléctrica, podemos llamar a una persona y los hace funcionar y el órgano funciona. Siguen funcionando manualmente. Tiene las dos funciones. Entonces, bueno, este es el tubo, pasa por aquí, pasa por debajo del órgano y llega, igual por detrás de estas piezas, a este espacio que estoy señalando aquí, que es el secreto, donde se apoyan los tubos. En este secreto es como un laberinto que se mueve con estas llaves. Las llaves son como en un órgano moderno, que yo cambio la llave y cambio el sonido. Entonces en un momento suenan flautas, quintas, quincenas, trompetas. De acuerdo a cómo muevan las llaves va a tener diferentes sonidos. Entonces, esta zona es la más importante porque es aquí donde se organiza el aire. Dependiendo cómo mueva la llave, se mueve el aire, el teclado está aquí, bueno, ahorita, bueno, ahí estoy yo sobre la mesa arreglando, ¿no? El teclado está aquí, yo presiono la tecla, se abre la válvula y pasa el aire y suenan estos tubos. Es el instrumento más básico del mundo. Esta es la reparación de Guaro y este fue el primer trabajo que fue el que me permitió encontrar que uno de los juegos, esto que está delante son las trompetas, el juego que está atrás, que quizás se ven estos dos tubos de atrás, Los más gruesos. tenía, sí, los más gruesos, pero esos más gruesos también tienen pequeñitos adelante. O sea, estos tenían la afinación como los instrumentos incas, que eso fue la novedad cuando yo encontré este órgano. No, o sea, este órgano tenía un juego que parecía la escala Inca, esta con microtonos. Pero bueno, podía haber sido una casualidad, podía ser que el órgano estaba desafinado, en fin, podían ser muchas cosas. Entonces yo lo mencioné, pero no lo afirmé. Eso fue lo primero. Y después, bueno, bueno, aunque es que es una foto, y ya. Aquí está, aquí se ve mejor. Por aquí pasa el aire, aquí está el teclado, y el tubo pasa, bueno, por dentro y llega aquí al secreto. Ujú. Pero Ya, dime, ahora, este órgano, ¿de dónde lo trajeron? ¿Cómo llegó a Andahuaylillas? este órgano se fabricó en Cusco en el 1700, más o menos. O sea, Guaro tenía un órgano que en 1600, 1700, no me acuerdo la fecha exacta, lo vende o lo dona al templo de Libitaca, en Chumbivilcas. Y mandan construir este órgano que es el que hasta ahora tienen, ¿no? Y este órgano se construye en Cusco. Entonces, bueno, yo tenía este órgano, ya había reparado, ya, o sea, este funciona, tiene un problema todavía de aires, o sea, porque necesito que funcione el motor, este órgano no tiene motor, entonces necesito que funcione el motor para terminar de ajustar algunas piezas ahí y eliminar el aire que todavía, hay algunos detalles que para los que se necesita motor, ¿no? Pero este órgano está a punto de funcionar. Bueno, Y quiénes lo tocaban? pues los organistas cusqueños, sobre todo cusqueños, o sea, por ejemplo, ahí no hay, en el libro de fábrica de esta zona no hay el nombre del organista de Guaro ni el de Andahuaylillas, no se conoce. Pero, por ejemplo, el órgano que están viendo ahorita en pantalla, sí. O sea, Ignacio Roca fue organista de este órgano por casi 40 años, en el 1700. ¿Y este órgano dónde pertenece? Este es el órgano de San Jerónimo. O Ay, sea, qué yo ya bonito. había visto el órgano de Guaro y necesitaba ver un segundo órgano. Cosas del destino, apareció este, que es este, ahora está completo.
Pero claro, este tiene el mismo problema, o sea, ni siquiera tiene los palos que hacen funcionar los fuelles han perdido todo el cuero, toda esta parte la han perdido, y el tubo hay que restaurarlo, o sea, todo esto debiera tener cuero, no lo tiene. Ujú, Pero tiene una ventaja, que la tubería está, igual que el de Guaro, estaba bastante completa, entonces yo hice un proceso de desarmar el, toda la tubería, más adelante les muestro las imágenes, desarmar toda la tubería y ver la afinación de los tubos y volverla a poner, pero ya en su sitio y como debía ser, ¿no? Entonces, esto, esto es, estos son los fuelles, igual el aire pasa por aquí, llega a esta zona y llega al secreto, sube por aquí y llega igual, igual que antes. Este es el secreto, donde se apoyan los tubos. ¿No? Y las llaves, igual que antes, están aquí. Y lo que se hace es simplemente bueno, es que este secreto está más complicado. Aquí hay que desarmar todo el secreto y hay que reconstruir ese secreto, ¿no? Ahí faltan algunos tubos, aquí faltan 3 tubos, estos hay que igualarlos, los han aplastado. Y este órgano también está para funcionar. Este órgano podría funcionar y funcionaría muy bien. O sea, la reparación no es compleja. No es simple, pero tampoco no es del otro mundo. O sea, las pero piezas existen. entendiendo, a ver, remontándonos a los 1700, ¿no? Em, eh, el organista era cusqueño, un músico cusqueño. ¿Y quién ¿Sí? fabricaba los órganos? Hay datos, era una familia Herrera que se dedicó a fabricar órganos y parece que es la familia, o sea, desde el abuelo durante un tiempo que fabrica. Y en realidad pensemos que los primeros órganos que llegaron, con seguridad fueron españoles, los Ah, trajeron desde España. obviamente, claro. Pero con ellos llegaron organeros y los siguientes, o sea, el primer órgano seguramente el de la catedral, sobre el cual está hecho el órgano de la epístola de la catedral, ese órgano vino desde España, pero los demás se hicieron en el Cusco y en la región. No sé, se hacían y se hacían como hoy en día se hacen arpas y guitarras. En ese entonces se hacían órganos, porque había un proceso por el cual se diseñaba, bueno, se hacían los fuelles, o sea, se fabricaba esta pieza. Estos son como acordeones, ¿no? Se fabrica esta pieza, se cubre con cuero, luego se fabrica toda esta pieza y luego se pone el teclado, estas piezas que son las que jalan desde la tecla hasta las llaves de aquí, jalan las válvulas y luego se fabricaban en plomo, con plomo y estaño, esta tubería. Hasta el día de hoy se hace así, con plomo y estaño, ¿no? Se hacían aquí y se armaban. O sea, era el trabajo usual, porque era parte de la cultura de ese entonces. O sea, Y, pensemos y, lo que y algunos obviamente dicen. porque estoy pensando en todo el uso que había en ese tiempo. En ese tiempo el culto era súper cotidiano y habían todo tipo de celebraciones que recurrían a la iglesia y que requerían música. Entonces tendrían un uso, digamos, continuo y tendrían que ser reparados, tendrían mantenimiento, obviamente, y habría quienes los ejecutaran cotidianamente también, ¿no? Por supuesto, o sea, en los libros de fábrica de los diferentes templos, se menciona permanentemente que llamaron al maestro organero para que aderece los órganos, quiere decir para que lo mantenga, que lo afine, que lo iguale, ¿no? O sea, la palabra es aderezar. Entonces, esa persona va por lo menos durante toda la colonia, está permanentemente, va una vez al año, cada determinado tiempo, a mantener los diferentes órganos. Y en los mismos libros se ve cuánto le pagaban a cada músico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este Ignacio Boca le empiezan pagando 8 pesos ensayados, o sea, pesos de plata ensayadas, que es bastante, no piensan que son 8 soles, es muchísimo más, ¿no? No sé, era como el sueldo promedio, ¿no? Y en algún momento le aumentan hasta 12 pesos, ¿no? O sea, quiere decir que ganaba bien. Y ¿cómo se llama?
ganaba más que un organista hoy en día. Este, y, y claro, tocaba en las misas, en las fiestas, en la Semana Santa, en diferentes actividades. O sea, Cuaresma, Adviento, es que el calendario litúrgico era abundante, claro, además pensemos que lo que siempre menciono, ¿no? Este es un órgano. Si yo lo volteo es una zampoña. es cierto, O sea, si yo sí. volteo es la zampoña. O sea, es más, o sea, si lo acomodo de otra manera es como que estoy tocando una zampoña. Entonces, para el músico cusqueño, inca, esto era la maravilla, porque para generar el sonido de uno de estos juegos necesitaba por lo menos 20 músicos. En cambio aquí uno solo cumplía eso. Y no solamente eso, sino que yo aquí, con la cantidad de llaves que tengo, yo tengo aquí una, dos, cinco, seis llaves, con estas seis llaves yo puedo generar seis diferentes sonidos, más las otras seis de aquí, puedo generar 12 diferentes sonidos. Y si las combino, pues puedo generar casi hasta 30 sonidos diferentes solamente con este instrumento. O sea que tienes toda Entonces, una orquesta ahí. casi sí, o sea, sí puedo hacer eso. O sea, esa es una cosa que para la gente del Cusco, de la región, para los incas debió haber sido fascinante, ¿no? Tenemos un instrumento que puede hacer todo eso y Sobre todo solamente para tenemos, los incas músicos vocacionales, ¿no? Que les claro, encantaba la música. claro, porque además hay que pensar que los incas o cualquier artista, o sea, si yo voy a Egipto y veo un instrumento diferente a los que yo conozco, no voy a decir, ah, no, eso no, porque eso es alienación. Esto es muy político, pero es poco inteligente. O sea, eso es un instrumento nuevo y quiero conocerlo. Eso es lo lógico. Cualquier persona que tenga sensibilidad por el arte va a hacer eso. Entonces, obviamente, les interesó, aprendieron, hay un montón de información. Los mejores flautistas de la catedral eran incas. O sea, aprendieron a tocar la flauta. Les enseñaron a tocar arpa, tocaban el arpa, tocaban la flauta, tocaban los bajones, o sea, eran músicos, muy buenos músicos. Además, tengamos en cuenta que españoles había muy pocos en el Perú. O sea, vinieron unos cuantos, nunca existió una Una colonia española. población muy amplia, Sí. ¿no? Mm. No, o sea, venían, se quedaban un tiempo y se iban. No es como lo que sucede con Estados Unidos, ¿no? Que van en un plan de colonizar. Aquí vinieron, administraron, eh, en fin, se quedaban un tiempo y se iban. Entonces, la gente que estaba permanentemente en la ciudad eran, ¿cómo se llama? Eran Aborígenes, incas, claro, naturales, descendientes. como les decían. Sí, esos son los tubos. O sea, Claro, yo lo que son hago unas antaras, unas zampoñas. sí, estos o sea, ya los he retirado, en este caso, este es el órgano de San Jerónimo, los he retirado del órgano para arreglarlos. Por ejemplo, estas piezas que están dobladas se enderezan. Se hace un trabajo de enderezar incluso todo esto que está dentro, pero a mí me interesaba verlos como están para descubrir la afinación y el sonido, ¿no? Y claro, después se enderezan, se arreglan, luego se ordenan, porque hay algunos que no están en el sitio, hay tubos, esto ya está ordenado. Pero, por ejemplo, este tubo puede estar aquí y en realidad corresponde allá, o o sea, estas cosas que estaban en mal sitio se acomodaron y se resolvió una cuestión solamente visual, ¿no? Y aquí está todo, ya, esto es mucho más grande, ¿no? Estos son los tubos Ordenadito. grandes, Ujú. y ya aquí ya están en proceso de ordenar. Aquí todavía no está ordenadito, pero Pero eso es ya, antes de ya. subir y regresar al órgano. O sea, se bajan, se ordenan, se afinan, o sea, se escucha la afinación, que es lo que a mí me interesa, se registra la afinación y luego se suben y se vuelven Y a... cómo es ese proceso de escuchar la afinación? ¿Qué es lo que haces? ¿Lo pones en el secreto y tocas la No, tecla? ¿Qué es lo que haces? no, esto es como una flauta. Esto de aquí, esto es el pico de la flauta y yo simplemente soplo con un afinador al lado que me da el registro. Y entonces soplo, así como si soplara Una una quena, quena ya, un instrumento de viento, ¿ok? y me dan un registro y lo voy apuntando. Además, eso me permite tener en todos los casos la misma presión, porque yo estoy calculando con qué fuerza soplo el tubo, ¿no?
Y bueno, y esta es, sí, sí, esto es interesante, porque esto es para la gente que no lo conoce, ¿no? Esto es un piano. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. Esa es la escala que nosotros conocemos, las teclas negras y blancas del piano. Estas que he marcado con rojo son las notas que existen entre esas teclas que usan los incas. O sea, hay más, si cuentan las blancas con las negras con las rojas, hay muchas más de 12 notas. obviamente. Qué Entonces, interesante. ahí yo lo usé para una explicación. Esto es, a ver, no sé si tengo el otro dibujo aquí. Y estas son las antaras preincas. O sea, estas son las antaras nazcas, concretamente, que son de cerámica, son de barro. Entonces, con los años no se desafinan, han conservado su afinación. Son antaras Impresionante. enormes, conservan su afinación y estas son del trabajo de Andrés Saz de 1937. ¿No? Este es trabajo de él. Y bueno, y aquí están Impresionante. los registros. Bueno, esto es, o sea, yo tengo aquí, en esta antara, por ejemplo, yo tengo un do con un menos, un mi con un menos, o un si bemol con un más. El más y el menos quiere decir que son esas notas rojas que acabo de mostrarles, ¿no? Son notas que son cuartos de tono, tercios de tono o sextos de tono, dependiendo de los instrumentos. Y este es el registro de Andrés Sass. Y hace exactamente lo mismo. En realidad, yo usé el recurso de Sass para marcar igual. Sass pone esta nota y le pone con un menos o esta con un más. Quiere decir que es esta nota, que en este caso sería mi bemol, pero no es mi bemol, sino es algo así. Esto es menos. Como algo Otra nota. sobrecogedor. Sí, Es como, más profundo. no, bueno, este es igual, esto es el trabajo, miren, por ejemplo, todas las notas están con menos. O sea, no está la nota exacta, sino un tercio o un cuarto de tono más abajo. Qué interesante. Y ese tono tan bajo, Aquí está. a qué correspondía? Primero explico esto. Estas son las notas. Las que están en verde, esta es una escala, ¿cómo se llama? Una escala Inca. Empiezo de abajo, la nota más grave. Tengo un sol cuarto de tono, sol sostenido. Luego tengo un la sostenido, como un cuarto de tono, si, si cuarto de tono. Luego en esta escala aquí, dependiendo del instrumento, hay instrumentos, los que están en un color son un tipo de instrumento y los que están en el otro color son otro tipo de instrumento. Entonces, vean las veces que pasan por los cuartos de tono. Sí. Luego aquí, y esto es en la octava, o sea, lo primero es en esta octava, luego esto ya es en la tercera, ahí y ya llega hasta aquí. Son instrumentos que tienen como 3 octavas de distancia, ¿no? Voy a dejar para explicarlo, y ahí están voy a dejar de compartir la pantalla para que lo explique, y después vuelvo a la pantalla. Vamos. Sí, porque eso es más fácil si me ven hacer el ejemplo. Ya. Yo o sea, imagínense que tengo esta nota. Da, da, ¿sí? Da, da. Ahora, entre estas yo puedo poner da, 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 da. Miren todas las que hice entre esta y esta, que son da, 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 hice como 6 notas diferentes. Esas notas son parte de la cultura árabe, entre nota y nota, tiene 8 notas. O sea, si nosotros escuchamos cantar a Shakira, que se hace estas cosas, ¿verdad? Está haciendo esos cuartos de nota. Si nosotros escuchamos a la música española, y esa es la razón interesante de la conexión entre las dos culturas, si nosotros escuchamos música flamenca española, escuchamos también que hacen estos cantos con, como, ¿no? Estas cosas que Sí. mueven cuartos y tercios. Y esa es la razón por la cual los españoles llegan y la música de los incas les resulta agradable, porque se parece a la de ellos.
Esa es la razón fundamental. Y en ningún momento los cronistas dicen que los incas fueran pentafónicos. Y los españoles ya habían visitado la China y conocían esa pentafonía. O sea, son datos que cuando se han hecho las investigaciones se han pasado por alto. O sea, hay un montón de crónicas donde todos los cronistas hablan de la música de los incas. Ninguno es músico, ninguno escribe una partitura, pero todos dicen la música de los incas es agradable. Hacen explicaciones de en qué momento se usan y otras cosas más. Pero nunca dicen su música es pentafónica. Y los españoles, ya Marco Polo ya había llegado a la China y esa música ya se conocía en Europa. Entonces, cualquiera pudo haber dicho, alguno de ellos sonaba como música china. No lo dije. Eso es importante tener en cuenta. Sí, ubicarnos en el tiempo, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante es que, estoy buscando si tengo más imágenes. Lo interesante es que, sí la tengo. Bueno, cuando yo veo, o sea, ya tengo claro que los incas tienen una escala de microtonal, cromática, de 18 notas, de 20 notas, eso está claro. Tengo un instrumento que me da afinaciones con cuartos y tercios de tono, que también se parece a esa escala inca. ¿Cuándo se usaban? No la sabe nadie, porque esto yo lo he encontrado hace el año pasado, a mediados de año, es trabajo de a mediados de año. Entonces es demasiado fresco como para decir, ya tenemos un resultado. Está en pleno proceso de investigación. ¿Cómo se usaba? ¿Cuándo se usaba? ¿Cómo era la música en una misa? ¿En algún momento de la misa se tocaba música inca? Eso no se tiene claro. O sea, pensemos que en el Perú hubo Concilio Vaticano II desde que llegaron, ¿no? Pero lo siguiente interesante es que la gente me había preguntado siempre, ¿hay escalas incas en los archivos del seminario? Y yo siempre decía que no. Ahora les voy a mostrar que sí. Permíteme otra vez compartir la pantalla. Dale. Ahí va. Este es un Dixit Dominus. Si no estoy mal, sí, este es el guión al arpa del Dixit Dominus de Torrejón. Esto que he marcado en rojo son elementos de la escala inca. O sea, y este es Torrejón, no está escribiendo Quispe ni Yaqui, que son otros músicos del archivo. Es el propio español. Los españoles adoptaron la escala y la utilizaron. Entonces, lo que pasa es que no existía un lenguaje para escribir cuarto de tono, porque no existía, Claro, no se obviamente usaba en la no, no, escritura. no escribían música. Entonces, no, y no escribían música, y los mismos españoles, el sistema que trajeron no incluía la escritura de cuartos de tono. Hoy en día no hay forma, hoy en día sí hay, pero antes no había forma de escribir, o sea, do cuarto de tono, do sostenido, no había forma. Entonces, lo que hacen ellos es ponen una nota para que la gente entienda. Entre mi y fa no hay ninguna nota. O sea, por ejemplo, entre re sostenido y mi bemol, en realidad, re sostenido y mi bemol, o en este caso fa sostenido y sol bemol, viene a ser la misma nota. Si estoy leyendo esta partitura, ¿no? Fa sostenido y mi bemol son la misma nota. Sin embargo, la escriben así, como dos notas diferentes. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es una nota que es un cuarto de tono. Y hay otras partituras, hay otros ejemplos en los que escriben, por ejemplo, entre si y do, para la gente que conoce algo de música, entre si y do no hay ninguna nota, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Si sostenido y do. El si sostenido sería igual que escribir do. O sea, yo pongo si sostenido y do, y podría escribir si, do y do. No sé si es muy complicado como lo estoy explicando, no sé si Bueno, se entiende. supongo que para los que no somos músicos es un poco más complicado, pero lo que me queda claro es que ya es un acorde totalmente diferente. Claro, y están encontrando un sistema para escribir este es otro ejemplo, ¿no? O sea, están usando una forma de escribir esos cuartos de tono. No este de aquí, o este de aquí es mucho más interesante.
Por ejemplo, estoy en clave de fa. Entonces esto es do sostenido, mi. Sin embargo, por la armadura, esto es interesante porque es Basilio Pancorbo. Esta es una partitura de Basilio Pancorbo y Basilio Pancorbo es un descendiente directo de los incas. Es nieto, tataranieto de Huayna Cápac, ¿no? Entonces, y usa igual este recurso de los cuartos, de la escritura para marcar el cuarto de tono, ya en una afinación, aquí ya está escribiendo en la mayor, en una afinación que ya es mucho más contemporánea. Basilio Pancorbo es de mediados de 1700. Si tengo otra ¿Y más. el Y ahí este es músico otro. de dónde era? ¿De Basilio qué? Pancorbo es cusqueño. No, ya sé, pero ¿en qué iglesia tocaba Basilio? Es maestro de capilla de la catedral. Mira tú. Este es un ejemplo, aquí ya no están las notas en sí, sino que está la escala. O sea, la escala inca, una escala inca es esto. Y cuando escriben para el continuo, usan los mismos, la usan la misma bajada o la misma subida. Y aparecen varias partituras. Entonces usan el recurso del mismo instrumento inca para, yo pienso que para que la gente, es como si nosotros estamos en Francia y mientras está sonando la marsellesa, nosotros escuchamos la flor de la canela. Todos los peruanos nos daríamos cuenta que es la flor de la canela, aunque la marsellesa esté encima. Eso es una cosa que es lo mismo. Aquí pone abajo, toda la gente escucha, esa es nuestra escala. Un poco así. Bueno, y ahí Increíble. volvimos ya. Entonces, a la pregunta que te hicieron, ¿había música inca? Pues obviamente había música y composiciones incas. Sí, muchísima. Pero claro, lo que pasa es que estábamos buscando en el sitio equivocado. O sea, pentafonías no había, porque los incas no las usaban. Lo que había es estas escalas cromáticas, estos cuartos de tono y estos tercios de tono. Y ¿Y entonces es interesante porque cuando... te queda con el nombre de escalas cromáticas? Así tenemos que conocer a la música inca. No, la escala cromática es esto. Cuando la escala en el piano voy de todas las notas del piano. Pero pensemos que ahí estoy haciendo una escala cromática con todas las notas del piano. Si la escala inca tiene más notas, igual es una escala cromática con, o sea, sería algo así. Este aparato me permite. Ya, más o menos. O sea, estoy haciendo una cosa que este aparato me permite hacer bajar Pero, justamente el pero, cuarto de tono. pero realmente te transmite un sonido casi medio oriental, ¿no? Medio chino. No, o Increíblemente. sea, bueno, porque ahorita, Suena a eso. porque he usado ese sistema, pero porque lo he usado así. Pero si yo toco la escala, por ejemplo, esta, eso es Inca. Qué belleza. Esto también es Inca. Dentro del piano temperado, o sea, tendría que afinar con los cuartos de tono, O sea, tendríamos un tenemos color. unas notas muy graves, muy, muy, muy graves, y otras que son súper ligeras y aladas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso ya es una suposición mía. Yo siempre pensaba cómo escogieron la primera nota, porque su primera nota siempre es esta. Lo voy a poner con un instrumento que parece más la zampoña. Ah, ya. Este sonido es el más grave. Yo decía, ¿de dónde escogieron? ¿Por qué escogen ese y por qué no escogieron este o cualquier otro? Y me puse a hacer, eso es una suposición mía, ¿no? O sea, me puse a buscar qué cosas en la naturaleza suenan así.
Y bueno, lo que suena más grave en la naturaleza es un trueno. Y entonces he estado grabando muchas veces y viendo la afinación de los truenos y todos dan casi siempre esta nota. El Wow. trueno suena en esta nota. No sé si es una casualidad, es una coincidencia, pero es bastante lógico. O Pero sea, yo quiero es, representar. pero es una hipótesis tuya porque la naturaleza es lo que más inspira a todo artista, ¿no? Claro, claro, o sea, tengo esto y después quiero hacer otro sonido, el viento. Entonces el viento tiene otro sonido y el agua cuando corre tiene otro sonido. Entonces de ahí van buscando los sonidos y van encontrando sus primeras notas. Sobre esas construyen los armónicos y van sacando escalas que son como esta, ¿no? Pero eso no se parece en nada a esto. Es otra cosa. O sea, eso, si hoy en día preguntas a cualquier persona, te va a decir, ah, eso es Inca, porque lo tenemos así hace 130 años, pero no es Inca. O sea, esto es, eso es chino, pero si lo toco de otra manera, ya, y todo más, sí, esto es Inca, pero no, no es Inca. O sea, eso sí se ha hecho sobre, como música cusqueña, ¿no? Música cusqueña republicana y esto está perfecto. Pero en cambio, si toco así, a ver, así. Eso es más Inca. Ahora lo que pasa es que como la escala es nueva, por cierto, yo estas escalas, todas las escalas Nazca las tengo en mi canal, o sea que si la gente las quiere buscar, busque música Nazca y todas las escalas están en las partituras para que las bajen, las copien y las utilicen. O sea, con esta música no se ha compuesto nada. Con estas escalas no se ha compuesto nada todavía. Yo tengo un par de cosas que están en internet. Además, con música electrónica con estas escalas, que es una cosa diferente, ¿no? Pero pero no existe un trabajo de usar estas escalas todavía como forma, ¿no? O sea, no se ha hecho una composición con esa cantidad de notas, porque son como No, no, 20 porque notas, además ¿no? implica, claro, implica, por un lado, que la técnica de los instrumentos tendría que variar, la afinación tiene que variar, los músicos que durante 300 años han tocado temperados tendrían que adecuar otra vez su oído a este sistema de afinación. Yo lo he hecho, o sea, en algunos conciertos he hecho que mis músicos toquen con esas notas. Y recuerdo mucho en uno de los conciertos, mis músicos dijeron, pero va a sonar desafinado. Y les digo, sí, sí, o sea, para la gente les va a sonar desafinado y no les va a gustar. Bueno, yo lo voy a explicar antes para que lo sepan y a ver si les gusta, porque eso es un tema. O sea, yo dije, alguien se tiene que arriesgar, ¿no? Y yo estoy dispuesto a arriesgarme. Lo explico y que suene así, ¿no? Entonces, sí, yo he hecho varios conciertos tocando estas notas. El sonido es diferente, la sensación es diferente. Y yo siempre digo, si tienen ADN Inca les va a gustar, si no lo tienen no lo van a entender. Y cómo te fue en el experimento? Bueno, yo toqué, hicimos por ejemplo, tocamos el Hana Pacha con la afinación de su época, ¿no? Que además todo el mundo, y ahora vamos a tocar con la afinación de la época. Y entonces todos bajamos un tono para estar en la afinación de la época, todos los instrumentos sonaban diferente, pero la gente es diferente, el color es diferente, la sensación es diferente. Y cuando tocamos diferentes piezas con estas escalas, la gente siente, o sea, por los rostros que vean la gente, o sea, hay algo que sienten pero que no lo dicen, pero sí lo sienten. O sea, Estamos en buen camino. hay como una emoción contenida, digamos, Sí, 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 porque hay algo que es que como se cuando despierta, ¿no? O que sí, se es descubre. como cuando sí, sí, un niño que ha vivido en un sitio X, por ejemplo, escuchando, vamos a suponer, Guaynos, cuando tenía un año.
y después nunca más los escuchó en su vida, y a los, digamos, a los 50, a los 60 años, se le hace escuchar un guay. Él lo va a sentir. La emoción, él, su ADN está ahí porque lo escuchó de niño, lo sintió de niño, y después de 60 años lo va a volver a sentir. Eso es natural. O Sí, sea, puede pasar con lo sí, que sí. sea. No, o sea, Doy fe de eso, nosotros, claro. sí, ¿Quién de eso es, nosotros no ha escuchado la música de sus padres y cuando es adulto disfruta de esa música? claro, sí, sí, o sea, alguien que ha vivido escuchando, qué sé yo, música criolla de chico, y después no la escucha durante 30 años porque, en fin, se fue del país, lo que sea, y va a cualquier sitio y escucha un vals criollo, le llega al alma, ¿no? Sí, claro. Y esto es igual, es un poco más complejo porque es un ADN mucho más lejano, Sí, pero o lo sea, siente, hay 500 años de por medio, ¿no? 600, ¿sí? claro, claro. Y además porque nunca se ha perdido. O sea, esto también es importante. O sea, se ha perdido dentro de la vida citadina, pero si uno va a las comunidades, en las comunidades siguen usando estas escalas. O sea, si uno va a una comunidad original, no a la fiesta de Paucartambo, donde todo es más cusqueño que el propio Cusco. No sé, si uno se va a una fiesta original en algún lugar, en alguna comunidad, y escucha la música, escucha esos cuartos de tono. Los violinistas tocan esos cuartos de tono tocan otras escalas y, y la sensación es diferente. Es otra cosa. Ellos están tocando con otra escala que ellos entienden y que además es obvia cuando uno cuando el oído de uno está abierto a decir más cosas, percibe, esta es una escala diferente. Pero es que tú tienes una ventaja, ¿no? Sabes leer música, te has encontrado con partituras que te han propuesto una situación eh, extraña y te pones a constatar, a tocar, a intentar averiguar de qué se trata. Y además tienes la posibilidad de ir a comunidades más lejanas que están con menos contacto con la urbe y te encuentras que esos mismos tonos que tú has encontrado en el archivo están en la comunidad, están vigentes. Entonces Claro, sí, bueno, sí, es de sí. una extraordinaria experiencia para un estudioso como tú, ¿no? Y además plasmarlo en la práctica, me imagino que lo has hecho en la experiencia que tú me cuentas de tocar en medio de los festivales barrocos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, yo tengo algunas ventajas a favor. Por un lado, estudié microtonalismo, estas escalas que son microtonales con sextos, con cuartos de tono. Entonces entiendo su estructura, entiendo su armonía, y cuando la oigo no me es extraña, o sea, la entiendo. Esa es una ventaja. La otra ventaja que tengo es que estudié física. Entonces puedo entender la construcción de estos instrumentos, cómo se construyen, ¿no? O sea, normalmente, eso lo puedo explicar, no es muy difícil. Cuando yo construyo, como yo usaba una lapicero, que es lo que tengo a mano, o sea, cuando yo construyo una antara, termino de hacer el tubo, la corto y tengo, por ejemplo, esta nota. Ya. Luego voy a hacer el siguiente tubo, tengo otro lapicero, sí. Ya voy a hacer el siguiente tubo y lo voy a, que sea, o sea, no esta nota, sino la siguiente, más arriba. Entonces fabrico el siguiente y obtengo la nota parecida una octava más arriba. Pero si las toco juntas, suena muy duro, suena muy áspero. Entonces, ¿qué hago? Agarro una cuchilla y corto un poco el tubo por aquí y hago que ya no suene tan áspero, sino va a sonar más suave. Al hacer este corte, obtuve un sexto de tono. O sea, un cuarto, un tercio de tono que no está dentro del piano. Obtuve una nota menor. Ya las dos suenan bien. A partir de esa hago la siguiente y también le voy a tener que hacer un rebaje para que suene bien con las otras tres. Y así voy construyendo mi escala y estoy obteniendo, a partir del primer rebaje, ya obtuve toda mi escala microtonal. Esto es fabricación. O sea, yo estuve conversando con Gonzalo Rodríguez, que vi instrumentos
incas originales, y además los ven en el museo, los tienen en el Museo de Alemania, en museos en Suiza, ¿no? Y claro, esa es la forma, y es así como van obteniendo las notas. Y la otra cosa interesante en estos instrumentos es que no los ordenan, o sea, cuando nosotros escuchamos la música pentafónica, escuchamos así. Las notas después de que han salido, estas notas salieron así. O sea, en ese orden. Pero yo las ordeno, las junto y me salen. Ya, pero eso no hacen los incas. En ninguno de sus instrumentos ordenan. Usan los armónicos como son. Entonces tienen. Cantar está así. Si esto yo lo ordenara, sería así. Sería. Pero ellos no lo hacen así. O sea, Y claro, además y ahí viene. viene la habilidad del que toca, ¿no? De lo que Ah, quiere claro, hacer y lograr con lo que acaba de construir, ¿no? claro. Ahora, ahí sí falta muchísimo. O sea, eso no lo vamos a poder descubrir porque no hay forma de saber Mm. cómo era su música original. O sea, en el 1000 nadie sabe cómo componían los Nazcas, en el 900, ¿no? O Y sea, cómo tenían sonaban. una música. No, o sea, podemos saber cómo sonaban, podemos saber cómo era su escala, pero es todo lo que tenemos. Por textiles y por huacos podemos ver también que tocan en grupo, porque hay varios textiles o Así varios, es. sobre todo huacos, donde ven que tocan en grupo, pero no sabemos si todos tocaban en grupo lo mismo, como o sea, que todos cantaran lo mismo, o si cada uno llevaba voces diferentes. Bueno, digamos que me imagino a los sicuris, ¿no? Que son Ajá, una cantidad de músicos que tocan al unísono. claro. O sea, es lo más probable, pero podría también haber sucedido lo contrario. O sea, por ejemplo, cuando se hace música, la música persa, o sea, tiene varias escalas como estas, que tienen 30 notas, en fin, ¿no? Y lo que se hace es que se canta una melodía, es una sola melodía, con, un, con una percusión, no es un coral a cuatro voces ni nada por el estilo, es una sola voz. Ujú. Pero lo que sabemos, por ejemplo, por las crónicas, es para encontrar alguna em, en las ceremonias de propiciación, por ejemplo, para la época de apareamiento de las alpacas o para recibir el nacimiento de las alpacas, hay épocas en que la gente se juntaba y danzaba alrededor de la música frenéticamente, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces yo supongo que no había un solista, habría pues una cantidad importante de músicos que hicieran que toda esa multitud de gente bailara, ¿no? Porque eran Bueno, las, noches enteras. las crónicas de Garcilaso dice que eran muchos los que tocaban. Por ejemplo, cuando había ceremonias de difuntos, se tocaban, en una de las ceremonias se tocaban cuatro tambores y obviamente muchas flautas o vientos que tocaban lo mismo, porque además los españoles dicen que se oían a leguas. Claro, pensemos en un Cusco en el que no hay Claro. edificios ni nada, y obviamente el sonido se oía antes de llegar a Cusco, ¿no? Porque eran 50 músicos tocando esto. Voy a mostrarte el órgano de San Blas, que este fue el último. Uy, sí, qué emoción. A ver, ya. Este es el órgano de San Blas. Lo que pasa es que hace unos días se ha inaugurado San Blas, o sea, se ha restaurado San Blas y se ha vuelto a abrir como museo. Y pues tenía que tocar, en la presentación tenía que, el grupo de cámara, y subí al coro donde estaba este órgano que están viendo, y estaba como lo están viendo ahorita. No, igual que antes, yo vi estos tubos están más o menos completos, pero igual no están donde deben estar. Están desordenados, obviamente.
Este es el secreto, que además alguien lo ha restaurado y lo ha pegado, eso no se pega, lo ha pegado con cola ¿no? Y ese es el teclado que está, o sea, igual, ¿no? Además, este órgano está completamente desconectado porque no hay, aquí está el tubo y esto debiera llevarnos a los fuelles. Los fuelles están al lado, pero no están conectados. Aquí hay que fabricar piezas. Es un órgano con otro tipo de trabajo, ¿no? Bueno, aquí está como estaba, pero aquí, igual que antes, empecé a sacar los tubos hasta que me queda eso. Luego Qué van al piso, emoción. igual para ponerlo, y hasta que queda así. Entonces, esto ahora, aquí está más fácil ver. Este es el secreto. ¿No? Esta pieza, que es una caja, como, una caja en realidad, con un montón de orificios y con unas llaves que van, en este caso, a los costados, que me permiten mover unas piezas que están dentro, que permiten a su vez que el aire pase por un lado o por otro y suenen los diferentes juegos. Entonces, los tubos se conectan desde aquí, en esta malla, y se conectan a esta pieza de aquí. Entonces, bueno, aquí están los tubos, igual antes de que les haga nada, porque miren, por ejemplo, ese tubo estaba atroz. Entonces, ya aquí ya están un poco más trabajados y esta es la malla. Pero si se dan cuenta, esta malla, miren, aquí hay orificios pequeños y los orificios pequeños están atrás y no Bien adelante. pequeñitos, sí. Sí, pero lo que pasa es que esta malla debería coincidir con la de abajo. Ujú. O sea, yo debiera tener estos orificios de aquí, debiera tenerlos aquí abajo, pero no están aquí, sino atrás. Entonces, esta malla ha sido armada en algún momento, pero mal hecha, mal armada. Mal armada. Entonces, habría que cambiarla, rehacerla, para que funcione con el secreto correctamente. Entonces, lo que he hecho es simplemente, esto es solamente embellecimiento, es acomodar los tubos para que se vean bien, aunque, bueno, de todas maneras no iban a sonar. Entonces, aquí ya empiezan a tener su sitio, su ubicación. Ahí están más donde debieran estar. Por supuesto, eso se termina de definir cuando se tiene el órgano armado. Y bueno, y va quedando así. Ahí está más completo. Y aquí ya Oye, está. es pequeñito, pero es una belleza, ¿no? Así sí, es un órgano pequeñito. Sí, es un organillo. Y ahí ya está armado. Es muy diferente a la primera imagen. O sea, miren Sí. esta y miren Sí, 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 la sí, esta y miren esta. sí, 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 O sí. sea, así está. No, o sea, no tenía ningún sentido. O sea, si esto hubiese funcionado, no hubiese funcionado. No sonaba nada. Pero qué pena que colaran la caja, ¿no? Bueno, pero bueno, no, pero se restaura. Nada es imposible. Eso se saca esta pieza y se restaura y se arregla todo, ¿Y ¿no? cuánto Pero claro, tiempo y qué presupuesto lleva restaurar este órgano? son varias cosas. Por un lado, bueno, lo que pasa es que el cuero que se usa para los fuelles, no tengo fotos de los fuelles acá. El cuero que se usa para Pero lo los hemos visto fuelles, en el de Andahuaylillas o en el de Guaro, creo. No recuerdo. y O en el de San Jerónimo. es un cuero especial que tiene que ser muy homogéneo y que no se consigue en Perú. Entonces hay que comprarlo de fuera y hay que traerlo de fuera. Igual los tubos, hoy en día no tenemos fábrica de, perdón, fábrica de tubos, entonces hoy en día pueden, o se pueden comprar, uno los compra en Estados Unidos y llegan en 2 días, ¿no? Entonces Qué pena se que ya pueden no restaurar. hayan talleres de organistas en el Cusco, ¿no? Lo que pasa es que si hubiera una demanda por órganos, si hubiera organistas y se tocaran permanentemente, habría un taller, pero hacer un taller para reparar un órgano cada 3 años, pues no tiene mucha gracia, ¿no? Pero Entonces es obviamente, más fácil. obviamente, Iván, discúlpame, pero tú ya me estás mostrando desde el año pasado varios órganos y si seguramente que si vas caminando por las diversas parroquias o iglesias que están cerradas, pues vamos a tener muchos órganos rehabilitados. Y en eso deberíamos pensar como, ¿por qué no tener una escuela de órganos, de Sí, herramientas, o sea, de ejecutores? O sea, tantas cosas que se podría hacer con esta hay recuperación que estás logrando, ¿no?
claro, uno de los intereses de hacer un festival de música barroca y llevar todo este tema del barroco es un poco rescatar esta parte de nuestra historia que no es poca, ¿no? Son como 300 años, con un montón de información. Además, 300 años, yo siempre los digo, en los que no fueron españoles, fueron incas que vivieron en el periodo y que hicieron todo lo que hoy en día existe. Quizás con alguna orientación y dirección española, pero muchas cosas ya de la mezcla de las dos culturas. Entonces, primero hay que sacarnos de la cabeza esta idea de fastidio contra los dos, al final de cuentas, porque termina siendo un fastidio contra los incas y los españoles, ¿no? O sea, hay que valorar ese periodo cultural, hay que conectarlo con el periodo inca y a partir de eso empezar a rescatar todo lo que es del periodo virreinal, que ha sido, o sea, este órgano no lo hizo ni un español, ni un suizo, ni un francés, ni nadie, lo hizo un cusqueño. O sea, tiene mucho más razones para que sea rescatado. ¿No? Y el cusqueño lo pintó y aquí lo decoraron, hicieron el mueble, hicieron absolutamente todo. ¿No? Entonces, pero claro, lo que pasa es que ahí hay muchas cosas más. Se hizo el órgano, hoy en día yo soy el único organista en todo el sur. Además, en todo el sur, ni siquiera en el Cusco. O sea, no hay más organistas, no hay escuela de organeros, no hay escuela de organistas, no hay nadie, porque no hay una motivación. Los sacerdotes, si bien aprecian estos instrumentos, no tienen el presupuesto para restaurar cada instrumento. Entonces eso tendría que venir del apoyo, bueno, el Estado para estas cosas no sirve, entonces, tiene que venir de la empresa privada y tiene que venir del entusiasmo. Y a partir del, o sea, si hubiera tres, cuatro, cinco órganos, eso motivaría a la gente, los pianistas podrían convertirse en organistas, que eso es lo más sencillo, ¿no? Bueno, esto ya es el templo de San Blas, que se los muestro ahora porque tengo algunas imágenes de cómo ha quedado. Qué maravilla. Esto ya es el obispo, ¿no? O sea, son las muestras del, de la inauguración y cómo ha quedado el templo. No sé si tengo más imágenes ahí. Creo Estuvo que no. como 2 años o 3 años en restauración, ¿no? Sí, sí, porque estaba muy deteriorado, ahora está muy bonito y además, claro, los cuadros están bonitos, han generado muchos espacios, vale la pena verlos. Por cierto, sí, lo explico porque no se entra por la puerta grande, sino se entra por una puerta del costado, porque ya me ha pasado que mucha gente dice, he ido por la puerta grande y estaba cerrada, es que no es por la entrada, sino por la izquierda. Hay una puerta por la que se entraba al, al salón comunal por la cual se entra y se visita todo el museo, ¿no? Entonces, para la gente que llega a Cusco y diga, no, se puede entrar, no, la puerta estaba al otro lado. Entonces está Sí, puesto en valor en todos los sentidos. sí, También sí, sí. se descubrió un mural, me parece. Así, sean varios. O sea, así como en Andahuaylillas, hay detrás de los cuadros hay murales pintados, ¿no? O sea, que eso era lo usual. O sea, lo que se hacía se pintaba el muro. Pero lo que pasa es que en ese entonces no existía, voy a dejar de compartir, en ese entonces no existía el tema patrimonial, entonces venía el siguiente pago que le parecía que había mucho color y le ponía una capa blanca y se acabó. Prende tu Y cámara, luego, perdón, no prendí acá. No, sí la tengo prendida. pero estás fuera Sí. de imagen. Qué raro. Sí, Voy a pero te apagarla y la voy a escucho, volver a prender. Allá. te escucho. Ahora sí, Ahora sí, sí. ya, dice ya. Entonces, y eso cambiaba y el siguiente lo pintaba de una manera y el siguiente lo pintaba de otra y no había, o sea, el concepto era diferente, o sea, no era patrimonio, sino este año nos toca mostrarlo así, ¿no? Y claro, por ejemplo, Guaro Sí. tiene, en el programa tiene hasta tres pinturas, una debajo de otra. Mm. Triste, ¿no? Pero creo que ahora estamos aprendiendo lo que significa cuidar el patrimonio religioso, porque además ha sido tan descuidado que creo que ha sido el centro de robos más importante en los últimos años, ¿no? Sí, hoy en día se cuida más. También es, desde mi punto de vista, yo creo que en la medida que más se conozca, que más se difunda, que más imágenes haya, es más difícil robar. La Totalmente iglesia ha de tenido acuerdo.
siempre el concepto de que no se tomen fotos, no se registren, no se guarden. Entonces les pasó cuando robaron en el templo de Belén, nadie tenía fotos. Y el Ministerio de Cultura, que tomó fotos hace 8.000 años, nunca las tiene. No sé qué hace con las fotos que toma todo el tiempo, porque ellos toman fotos. ¿Tienen las fotos? Las tienen. Y yo cuando trabajaba en el INC hace muchos años, ¿no? Le decía, ¿tienen fotos de Machu Picchu? No, pero podemos ir a tomarlas. Digo, ¿cómo no van a tenerlas si vienen 70 años trabajando ahí? Increíble. Iván, creo que esta entrevista ha sido realmente reveladora, muy importante para tu trabajo. Eh, Tu trabajo para el arte barroco y la época barroca en el Cusco, su rescate pues es importante, es parte de nuestra historia, les guste o no a los no amantes de esa época, pero sus razones tendrán, pero no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Es algo que, como No, bien has dicho, es hecho por cusqueños, por gente que llevaba la música en su interior y que nos estamos privando de escuchar música hecha por ellos en esa época. Y eso es parte de nuestra historia. Y cómo sería de maravilloso un concierto completo en un órgano tocado por un organista cusqueño. Gracias a Dios estás tú, ¿no? Como dirían, por lo menos hay una aguja en el pajar. Y creo que toca hacer una escuela, ¿no? son varias cosas, ¿no? O sea, primero hay que incentivar a la gente a que puedan esos órganos. O sea, yo fui a organizar la catedral 10 años, hace 10 años. En algún momento me pidieron que devuelva las llaves y desde ese entonces, hace 10 años, nunca más han vuelto a tocar los órganos. Entonces hay que resolver todo desde ahí hasta, o sea, si los órganos funcionan, si se necesitan organistas, si la gente va a los conciertos de órganos, hay que explicar a los guías, ese es otro gran problema. Cuando yo estoy tocando, por ejemplo, en Andahuaylilla, si entran los guías, tengo que dejar de tocar. Porque el guía mentira, escucho, Ya estoy teniendo problemas con escucharte. bueno, ahora sí, creo que es la hora, porque hasta ahorita hemos estado bien. Sí, sí. Y Bien, me he quedado en que entraban los guías y tienes que dejar de tocar. O sea, hay que educar y enseñar que sí. hay cosas Es que, nuevas que se deben incorporar en una guianza a los turistas o visitantes, ¿no? y es que si los sabían que le había comprado a escuchar la música y no escuchar al guía cuando entra a un templo. Exacto. O sea, Educación por ambos lados, ¿no? claro, sí. Ya Bueno, se empezó a volver sí, de flujo ahí sigue. yo creo que hasta aquí hemos llegado por esta vez. El tema da para más y tu trabajo es muy amplio. Y bueno, ahora vamos a dejar que nuestra audiencia escuche tan bella conversación. Yo he aprendido muchísimo. Muchas gracias, Iván, y hasta una próxima oportunidad y estaremos pendientes para el nuevo concierto barroco que nos vayas a ofrecer este año. Muchas gracias, Patricia. Gracias por la entrevista. Gracias por permitirme mostrar lo que se está avanzando en la investigación. Y para cualquier momento, seguramente hay mucho más. O sea, cada cosa, solamente una de cada cosa es un montón. Así es. Sí, Y muchísimas gracias. felicitaciones y gracias por tu trabajo. Muy buenas noches. No, gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.